En esta mañana, hermanos, vamos a continuar hablando sobre los hijos como los discípulos de los padres. El domingo pasado empezamos a hablar sobre este principio, sobre los discípulos, los hijos como discípulos de los padres. Y hablamos que tenemos que dar cuentas a Dios un día por ser maestros de nuestros hijos y por ser ellos los discípulos que Dios nos entregó a nosotros. Tenemos que responderle a Dios. Así como el Señor dio cuentas por sus discípulos, nosotros tenemos que dar cuenta por nuestros hijos. Y vimos que hay una prioridad para los hijos, es enseñarles el temor de Dios, enseñarles a ser sabios y a conocer a Dios. La prioridad es esa, que sean sabios e inteligentes. Y la sabiduría empieza con que ellos teman a Dios, y la inteligencia se da cuando ellos conocen a Dios. Y hablamos también del entrenamiento para los hijos, que todo realmente se enseña en el hogar, y realmente lo que tenemos que enseñar a sus hijos es la palabra de Dios. Ellos tienen que aprender que por encima de todas las cosas la prioridad es Dios. Es Dios. Nuestros hijos deben saber que para nosotros la prioridad es Dios. Para ellos la prioridad es Dios. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre los peligros que enfrentan los hijos en el entrenamiento. Y el primer peligro que enfrentan los hijos en el entrenamiento es el favoritismo de los padres. Y vamos a las Escrituras y vamos a mirar en Génesis capítulo 25, porque allí es donde vamos a empezar a mirar uno de los peligros que enfrentan nuestros hijos en el entrenamiento que nosotros tenemos que darles, es el favoritismo. Y tenemos que arrepentirnos porque muchas veces hemos favorecido al uno por encima del otro. Lamentablemente hay algunos que los que tienen hijos, así un solo hijo por ahora, por eso les digo siempre, tengan dos por mínimo. Los que puedan tengan dos, los que no, adopten entonces. Pero los que tienen un solo hijo, lamentablemente a veces se van a favor de ese siempre. Cuando hay dos, a veces uno puede irse a favor de uno y a excluir al otro. La naturaleza del ser humano es perversa, pecaminosa, y siempre tiende a favorecerse a sí mismo, y el que es como yo quiero, ese es mi favorito. Pero lo interesante es que el Señor nos enseña que para Él no hay excepción de personas. Entre sus hijos no hay excepción para Él. Entre los impíos tampoco hay excepción para Él. Entre los impíos y los hijos sí hay excepción. Los hijos están en primer lugar para Dios. Porque algunos dicen, Dios no hay excepción de personas. Sí, pero entre los grupos, entre los dos grupos distintos, cuando Él ve a los impíos no hace excepción de personas. Para Él todos son iguales. Pero cuando mira a los creyentes, también, para Él todos son iguales. Pero cuando mira a los dos grupos, sí la hay. Porque sus hijos son sus hijos y están por encima de los impíos. Pero cuando se trata de esto, vamos al libro de Génesis, capítulo 25, versículo 28. Vamos a ver dos ejemplos de favoritismo en la Biblia. Y Génesis capítulo 25, en el versículo 27 y 28 vamos a estar allí. Allí hay dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú y Jacob, hijos de Isaac y Rebeca. Los únicos dos hijos que ellos tuvieron. Y dice la Biblia, recuerde que estos dos peladitos, yo no sé, no he averiguado todavía y no sé si eran gemelos o mellus, pero parece que venían en la misma bolsa. Mirando el conflicto que tenían, peleaban allá juntos, parece que estaban en la misma bolsa. Después me dicen que son si mellus o gemelos, pero eran completamente distintos. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, o sea, fue un hombre que realmente traía el pan a su propia casa. Era un cazador, era hombre de campo, alguien que le gustaba salir al campo y demorarse en el campo hasta que traía la casa. Yo no sé cuántos de ustedes saben cazar, pero para cazar, lo mismo que para pescar, se necesita paciencia, se necesita andar solo posiblemente y en silencio. Y estilo también, así es, y puntería. Y puntería. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, no perezoso, ¿no? Que es distinto. La Biblia dice que era perezoso, era varón quieto, o sea, le gustaba el trabajo de oficina.
Le gustaba el trabajo bajo la sombra y que habitaba en tiendas, o sea, recluido del sol. ¿Cierto? Posiblemente era un buen lavador de loza, un buen barrendero, un buen trapeador. Bueno, en ese tiempo no había traperos. Iba a barrer, no sé. Pero él estaba en casa. Y es interesante el versículo 28, que el carácter de estos dos muchachos dividió a los padres. El carácter de estos dos muchachos dividió a los padres. Entonces, ¿por quién se inclinó Jacob? De hecho, por el hombre del campo, por el trabajador. Ella era viejo y no podía salir. Isaac, ya era viejo Isaac, no podía salir a cazar, pero tenía un hijo que lo hacía. Ya era viejo y pronto no podía sembrar, pero tenía un hijo que lo hacía. Ese es mi hijo amado. Mire, y amó Isaac a Esaú. ¿Por qué? ¿Por qué lo amó? No porque era su hijo. Ese es el problema. No lo amaba porque era su hijo. Lo amaba porque trabajaba, que es distinto. Y Rebeca amó a Isaac. ¿Por qué? A Jacob, perdón. No porque era su hijo, sino porque le ayudaba en la casa. Esto se llama favoritismo. Mire, hermano, si nosotros analizamos la vida, pues nosotros podemos estar ahí. No amando a nuestros hijos porque son nuestros hijos, sino amando a nuestros hijos por lo que ellos hacen. Y ese es el mismo sistema pagano del mundo y diabólico de este sistema. Amar a las personas por lo que hacen, amar a las personas por lo que tienen, mas no por lo que ellas son. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque ustedes van a mirar el desenlace que hubo después que estos muchachos crecieron. Y lamentablemente cómo cada uno de sus padres se puso a favor de su favorito y armaron entre ellos un gran conflicto. Hermanos, el favoritismo no es obra del espíritu. El favoritismo no es obra del espíritu. El favoritismo es obra de la carne. El favoritismo es pecado. Hay que ser imparciales y amar a las personas por lo que son, no por lo que hacen, no por lo que nos puedan otorgar, no por lo que nos puedan dar. Aunque la verdad, un hijo honra a sus padres con lo que hacen, pero sus padres no deben amarlo por lo que hacen, sino por lo que son. Yo me he hecho la pregunta, esa misma pregunta, y gracias a Dios por la respuesta en su palabra. La pregunta es, si Dios nos amara por lo que hacemos, ¿quién de nosotros sería su favorito? ¿Pero por qué nos ama? Por lo que somos en su Hijo. Por lo que somos en su Hijo. Hijos de Él. Somos hijos de Él, amados por Él. Por eso dice la Biblia, vivid como hijos amados. Y cuando uno tiende al favoritismo, no ama, se ama a uno mismo. Uno no ama al hijo, uno ama lo que el hijo hace. Es cierto que cuando saca malas notas a uno le da una cosita por dentro. Uno lo llaman chispa, otro lo llaman piedra, otro lo llaman rabia, ¿no? Bueno, no sé cómo lo llame usted. Eso que a uno le da. Pero lamentablemente caemos en este pecado, en ese peligro de educar a los hijos, en ese peligro de discipular a los hijos, caemos en el peligro del favoritismo. Y lamentablemente eso produce división. Porque donde hay favoritismo, hay celos. Donde hay favoritismo, hay conflicto. Leamos Santiago capítulo 3, un momentico. Y lamentablemente eso se ve en la iglesia, se ve en los hogares, se ve en las empresas, se ve en todo lugar donde hay comunidad de seres humanos pecadores. Santiago capítulo 3, el versículo 16, la Biblia dice: porque donde hay celos, hay contención. Y donde hay celos y contención, allí hay ¿qué? Perturbación y toda obra perversa. Y ustedes van a encontrar básicamente que parte de este favoritismo es el carácter de estos muchachos. ¿A qué cree que se debe la astucia, la trampa y el engaño de Jacob? A la educación de sus padres. ¿Quién le enseñó a hacer trampa? La mamá. ¿Quién le enseñó a engañar? La mamá.
Ella le enseñó eso, ¿no es así? Porque siempre hemos juzgado a Jacob el tramposo, ¿cierto? El tramposo. El mismo Esaú dijo, con razón que lo llaman Jacob, si ya me he engañado 2 veces, pero ¿quién fue la maestra? ¿Para quién era la honra y la gloria en ese momento? Raquel. Para la mamá. Como decía papá, igualito a la mamá. Siempre cuando papá nos miraba decía así, echando la culpa a mamá siempre. Igualito a la mamá. Cuando sea el bueno, ese es mi hijo. Ese es mi hijo, exactamente. Pero es interesante, hermanos, lo que dice Santiago, porque donde hay celos y hay contención, y donde hay favoritismo hay celos y contención, donde todo hogar, toda empresa, todo lugar, todo grupo de personas donde hay favoritismo, hay celos y hay contiendas. Y donde hay celos y contiendas, automáticamente hay perturbación y toda obra perversa. Ustedes van a encontrar todo lo que Jacob hizo y todo lo que Saúl hizo dentro de su educación, hermanos. Y nosotros corremos el riesgo de enfrentar a nuestros hijos en su crianza y en su vida adulta por nuestro favoritismo. Alcen aquí las manos los hijos favoritos de papá y mamá. ¿Hay hijos aquí favoritos? ¿Que fueron favoritos? ¿Usted fue hijo favorito? ¿Tuvo conflicto con sus hermanos? ¿Sí? ¿Fue hijo favorito? ¿Conflicto con sus hermanos? ¿Hermano fue hijo favorito también? Soy. Ay, hermano, sí, así es, los papás siguen todavía cierto su verdad, hermano, qué pena. En cierta manera yo también lo he sido, en cierta manera. Y es interesante cuando voy a la casa, ya mis hermanos me empiezan a decir por WhatsApp, mamá ya está arreglando en la casa, ya está pensando en hacer tamales rellenas y todas esas cosas. Y eso crea conflicto. Eso crea conflicto. Pastor, pero yo siempre me pregunto, uno escucha muchas cosas de boca de papá y de boca de mamá, pero yo siempre me he preguntado, cuando el hijo llega a ser adulto, ni el mismo hijo tiene culpa de eso, pero en qué momento puede el hijo ser consciente y no, esto no puede seguir siendo así y yo voy a ser, distinto, o sea, ¿cómo puede descubrir uno que el hijo piense, no, esto es favoritismo, voy a hablar con mis padres? Pues uno nunca ve eso. Sí lo ve, yo lo he visto y lo veo. Pues que el mismo hijo se concientice, eso es favoritismo. Claro que sí. Y a veces el favoritismo de los padres a veces no se da tan bien porque los padres quieren, sino a veces por el buen proceder de los hijos. Cuando un hijo tiene un buen proceder, es generoso, es cuidadero, los papás se inclinan hacia él. Pero cuando uno conoce al Señor, eso solamente es obra de Dios. Cuando uno conoce al Señor y no puede ver eso, no es que uno le prohíba a los padres que lo tengan como favorito, es que uno actúe con los demás hermanos de una manera prudente y sabia. Que es distinto. Porque uno, no importa, porque he visto eso, cuando una madre lo favorece a uno, pero uno favorece a sus hermanos se gozan de que la madre lo favorezca a uno porque uno comparte con ellos, que es distinto. ¿Cierto? Como decía mi cuñado cuando nosotros llegábamos a la casa, bien cuñado, me alegra cuando usted viene por aquí. ¿Por qué? Porque mamá empieza a matar gallinas y se pone bueno acá. El problema, hermanos, en Dios, hay que decirlo, hay un favorito. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Y usted es favorito dentro del favoritismo de Dios? Claro, porque está en Él. Usted es favorito de Dios, tiene que entender eso. Usted es favorito de Dios. Entre todos los seres humanos, usted es favorito por estar en Cristo. Pero cuando usted mira a su hermano, usted no le puede decir, yo soy el favorito de Dios. No. Porque la misma posición que tiene usted la tiene su hermano, porque los dos estamos en Cristo y en el cuerpo de Cristo no hay excepción de personas. Nosotros la hacemos entre nosotros, pero delante de Dios no, porque Cristo nos une. Toda la obra de Jesús es a favor de todos y en Cristo todos tenemos lo mismo. El problema es que no se da entre nosotros, en nuestras familias, por ese problema del favoritismo, que el favoritismo de nosotros es pecaminoso. El favoritismo de Dios es perfecto, que es distinto. ¿Puedo hacer otra pregunta, pastor? O sea que entonces cuando uno la escucha,
siempre lo he escuchado, muchos padres, es que lo quiero más porque es el hijo descalzado, o sea, en eso está... Claro que sí, porque eso es patrocinar el pecado. Dios nunca favorece al pecador. Dios favorece a su hijo y a los que están en él. Y usted y yo somos favoritos por el Señor. Y por eso estábamos hablando la vez pasada, las dos maneras de poder enseñar a los hijos la obediencia, ¿cierto? La fe y la disciplina. La fe y la disciplina. Y Dios sí que nos favorece a nosotros con fe y con disciplina. ¿Por qué? Porque nos ama. Y al amarnos nos revela su palabra para darnos fe. Porque la fe viene por el oír. Pero porque nos ama, nos disciplina. Porque nos ama. Y el Padre disciplina al hijo que ama. Aunque en el favoritismo, yo he visto como muchos hijos chupan por culpa de los favoritos. ¿Ahora es así? Cuando en el favoritismo de los padres pecaminosos, los hijos, otros hijos chupan, o más bien son castigados por causa de los favoritos. Vamos a mirar otro ejemplo en la escritura de favoritismo, y es el caso de Génesis 37. En Génesis 37, hermanos, y yo quiero que ustedes evalúen, porque nosotros, aunque usted no tenga hijos favoritos, hemos tenido momentos de favoritismo también. Y eso es pecaminoso y tenemos que arrepentirnos y tenemos que mirar, hermanos, porque hay momentos de favoritismo. Y a veces no solamente hay momentos de favoritismo, sino que hay momentos de venganza, que es distinto también. Génesis capítulo 37. Y recuerde que las dos cosas son pecado. Favorecer a uno sobre otros es pecado, y aplicar venganza es pecado. Hay que hacer justicia, sí, pero la justicia correcta, pero no venganza. En Génesis capítulo 37, y por ejemplo en estos tiempos de Navidad a veces es muy fácil hacer venganza. Hijo, usted se queda sin regalo de Navidad porque usted se portó mal. Eso es venganza. Si el hijo se portó mal, necesita el regalo de la disciplina, no quitarle el regalo de él. Aunque no debiera existir entre nosotros, pero se da, estamos en ese sistema y tenemos que aprender. En Génesis capítulo 37, versículos 3 y 4, vamos a ver el ejemplo de Jacob. Recuerden que Jacob fue favorito y él también tuvo su favorito. Isaac hizo favoritismo entre dos, pero Jacob hizo favoritismo entre 13. Sacó uno y lo favoreció sobre los otros 12. José. Y eso sí que era un problema serio, porque todo esto es problema del favoritismo. Usted se va a, porque yo no sé cuántas veces ustedes han mirado la Biblia, cómo los hermanos de José aborrecían a José. La pregunta es, ¿por qué lo aborrecían? Por el favoritismo de papá. No es que el Dios le revelaba sueños y él se ponía a contar los sueños. ¿Y quién me aborrece a alguien que tiene esos sueños? No era por los sueños, era por el favoritismo de papá. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 37, pero vamos a centrarnos en el 3 y el 4. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán, la tierra prometida para ellos, ¿cierto? Que en ese entonces habitaban en esa tierra, pero no habían poseído esa tierra porque aún Dios no se la había entregado. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, escuchen muchachos que nosotros decimos que es una edad difícil. La mayoría de la dificultad de nuestros hijos no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la educación. Tiene que ver con la educación. Porque siempre está la excepción. Siempre tenemos muchachos de cualquier edad excelentes, ¿cierto? Pero es parte de la educación. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, trabajaba. Menor de 18 y trabajaba. ¿Qué hacía? Apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. La verdad, hermanos, es que, mire, y esto es maravilloso entenderlo, porque todo esto lo narra la Biblia, a veces uno no ve los detalles. A veces uno le enseña a los hijos a que cuenten lo malo que el otro hijo o el otro hermano hizo, pero no que cuente lo bueno. Deja uno los hijos un día en casa solitos. Cuando uno llega, ¿qué le cuentan? Solo quejas de lo malo que él hizo otro, pero nunca le cuentan lo bueno que ellos hicieron, ni lo cómplice ni lo compinche que fueron en muchas cosas. ¿O no es así?
¿Cómo tuvieron 2 o 3 horas viendo televisión sin ningún problema y nadie peleó porque estaban junticos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se comieron todo lo que uno había dejado en la nevera y no dijeron nada? Pero de lo que el otro se equivocó, listo, le tienen la lista a uno. Eso es parte de la mala educación que nosotros le damos a los hijos. Nosotros, ¿para qué somos más buenos? ¿Para dar gracias o para pedir? Para pedir. ¿Para qué somos más buenos? ¿Para dar gracias o para quejarnos? ¿Por qué? Porque es parte de nuestra mala educación. Por lo general con los hijos, cuando vamos a orar el devocional, ¿qué les decimos? Hijos, ¿por qué quiere dar gracias o qué quiere pedir? ¿Qué es lo que en general le preguntamos? Hijo, ¿cuál es su petición? ¿Qué le quiere pedir al Señor? Pero nunca, a veces, no digo nunca, pero casi nunca le decimos, hijo, exprese su gratitud a Dios. Y la Biblia sí que nos enseña en la educación que Dios nos da a dar gracias en todo y por todo. Y nos prohíbe quejarnos. Y esa debe ser la educación que deben recibir nuestros hijos en ese mismo sistema educativo. Pero miren lo que dice el versículo 3 y 4. Recuerda que José era un informante de papá. Lamentablemente era un informante de papá de las cosas malas que hacían sus hermanos. O sea que sus hermanos, ¿qué tenían con él? Con ellos, ¿qué tenían? Un espía. Un espía. Y yo creo que para echar las siestas decían, voy a dormir, pero esté pendiente que aquí llega José. Versículo 3 y 4, que es donde está el problema. Y dice el versículo 3, y amaba Israel, recuerden que Israel es el mismo Jacob, y amaba Israel a José. ¿Y eso está malo que lo ame? No, el problema es lo que sigue. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Y por qué lo amaba? Porque lo había tenido en su vejez. Mira el problema del favoritismo. 13 hijos, 12 varones, una dama. Pero él se inclinó por uno de sus hijos porque era uno de los últimos. De hecho, el primero de su amada, ¿cierto? Raquel, de su amada Raquel. Ese es el primer hijo que me dio Dios de la mujer que amé, porque tenía 4. Pero la que amaba realmente era a Raquel. La una se le dio por engaño, las otras 2 la tenía como concubinas, y de las 4 tuvo los 12 hijos. Aparte de que tenía 13 hijos, tenía 4 hogares. Problema. Y aparte de eso, entonces amó uno por encima de todos, más problemas. Y el texto es claro. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Y la Biblia demuestra razón porque lo había tenido en su vejez. Y vaya que sí he visto esos problemas cuando un padre o una pareja tiene un hijo ya fuera, como dice, de tiempo. A veces se olvida de los demás hijos y se inclinan por ese. Hermanos, Dios nos prohíbe a nosotros tener favoritos. Nos prohíbe tener favoritos. Y aparte de eso, le hizo una túnica de diversos colores. ¿Sabe qué representaba en la Biblia tener una túnica de diversos colores? Como si el que con más cualidades tuviera. Significaba ser el heredero mayor. ¿Quién iba a heredar a Jacob? No el primogénito, sino el favorito. Mire, ese es el problema. ¿Quién iba a heredarlo? No el primogénito, sino el favorito. Y eso sí que trae problemas para los demás hermanos. ¿Ustedes han visto los problemas que se desarrollan cuando un padre reparte la heredad y se lo da al favorito? ¿Le da la mayor parte al favorito? ¿Cómo se siente el resto de hermanos? Hermanos, cuando nosotros caemos en este problema, porque es problema de la crianza, y todos, lamentablemente, creo que todos hemos caído de alguna manera en este pecado de favorecer a unos por encima de otros. Hay que castigar. Recuerdo a mi madre cuando decía, hoy es Diego San Diego. No sé si ustedes alguna vez usaron esa palabra. Era que había palo para todos por igual. O sea, ninguno se iba a escapar de la palera que nos iban a dar. Era para todos. Porque estábamos jugando todos, estábamos peleando todos,
Y aunque cada uno buscaba la forma de escabullirse y culpar a los demás, mamá cogía la vara, la chancleta, se paraba en la puerta con el rejo y es Diego San Diego. A todos, por igual. Y el que acuse, lleva más. ¿Qué más hacíamos? Y yo no sé el valor que Dios le da a un padre. Lamentablemente los padres hemos perdido ese valor. ¿Usted cree saber qué es lo que significa tener 6 hijos adentro y ella parada sola con una vara en la puerta contra 6? Y al que me corra, le doy. El que me haga correr, me las paga. Cogía uno por uno. Y después todo el mundo sobándose. Por culpa suya. Pero no decía nada, por culpa. A veces en ese Diego San Diego se aplica injusticia porque hay gente que es inocente, pero caen todos. Pero eso nos ayudaba para no acusarnos, nos ayudaba para no pelear juntos, aunque nunca dejamos de pelear juntos. Y hogar donde no hay peleas, no es hogar, ¿cierto? Esta es la bendición de ser familia. Por eso en la iglesia que no haya peleas, hermanos, no es iglesia. Y de hecho dice, es necesario que haya pelea entre los hermanos para que se manifiesten quiénes son los que realmente son aprobados. Y eso es parte maravillosa. Así que no se sorprenda de ver una familia con conflicto. No se sorprenda de eso. Sorpréndase de que no sean capaces de solucionarlo. Eso sí es un serio problema. Eso sí es un serio problema. Y el versículo 4. Y viendo sus hermanos, escuche, porque eso es visible. El favoritismo siempre es visible. Y es interesante, uno cuando empieza a conocer las familias, uno empieza a mirar visiblemente el favoritismo. ¿Quién favorece a quién? Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué hacían sus hermanos con José? Lo aborrecían. Mi hermano, parte del aborrecimiento entre hermanos, por siempre es culpa de los padres. El aborrecimiento entre hermanos, por siempre es culpa de los padres. Y por siempre lo es. Porque dos hermanos, bien sea porque no hay, por el conflicto entre ellos o por el favoritismo, terminan aborreciéndose. Hay hermanos que solo por los conflictos de ellos se aborrecen, pero si papá y mamá intervienen, corrigen, disciplinan, ellos terminan amándose. Pero cuando papá y mamá no corrigen, cuando no disciplinamos, cuando no educamos, armamos esa división entre ellos y ellos terminan aborreciéndose. Y el texto es muy claro, se aborrecían, lamentablemente por causa del favoritismo de su propio padre. Y no podían hablarle pacíficamente. Ay, hermano, cuando hay favoritismo siempre se habla en tonos fuertes, de pelea. Así es, de pelea. Afortunadamente entre nosotros, como que no sucede eso, ¿cierto? En eso no hay problema. Pero es importante, hermanos, es importante. Mi padre, cuando yo tenía por ahí 17 años, yo creo que le he contado esto, ya estoy como este personaje de Chavo, que siempre que me lo recuerdan me acuerdo de mi pueblito. Ay, viejo. Me recuerdo de Tangamandapio. Mi padre, como a los 17, 18 años, se separó de mi madre y de ahí para acá están separados. Son buenos amigos, charlan, se sientan, comparten. Pero mi padre salió de la casa y cuando salió de la casa ya había cometido adulterio, ya tenía embarazada a otra señora. Y de ese resultado tenemos una hermana. Vive en Cúcuta, ya está casada, ya tiene hijos. Bueno. A veces me da por tocarle la lengua a mis hermanos y decirle, bueno, y cuando mis padres mueran, entonces nuestra hermanastra, ¿qué? Y por lo general hay una respuesta, no, ya los papeles de la casa ya están arreglados. O sea, esa queda por fuera. Eso es maldad de corazón. Eso es maldad de corazón. Nosotros tenemos que aprender a vivir en la familia bajo los mismos principios que tenemos que vivir en la iglesia. Usted era un extraño para mí y yo era un extraño para usted, pero Dios nos unió a los dos por la fe. Dos adoptados, ¿o no es así? Y usted tiene más que yo tengo más que usted. Yo soy el pastor. No, señor. Más responsabilidades sí, pero herencia no. En la herencia todos somos iguales.
Si usted se casa con una persona que tiene hijos, lo que usted tiene le corresponde a los hijos de su esposo, bíblicamente hablando, y lo que tiene su esposo le corresponde a sus hijos, bíblicamente hablando. Sí. Legalmente, en la injusticia de este mundo, no. Por eso lo mandan a hacer capitulaciones y lo mandan a decir: de aquí para atrás es de ellos, de aquí para adelante no es de ellos. Pero si usted mira la Biblia, nada es de ellos ni nada es tuyo, todo le pertenece al Señor y lo ha entregado a los seres humanos por igual a todos. Solamente que el pecado hace que nosotros nos apoderemos de lo que no es nuestro. Estos días caminaba por ahí pensando en el templo y decía: Señor, aquí en Río Negro hay una cantidad de tierras que nunca las van a usar y podrían estar al servicio tuyo, pero están en las manos de gente que administra las cosas mal. Cuando uno va a los campos, la mayoría de los campos están desocupados. Y la mayoría de las casas que están en los campos son de ricos y nadie las está habitando porque son las casas de verano de ellos y casi no las visitan. Pero hay miles de personas que no tienen dónde vivir. Pero en el plan de Dios, un día, toda la tierra estará habitada. Y usted y yo tendremos cada uno nuestra habitación, pero podremos pasar a la casa del vecino sin ningún problema porque su casa será nuestra casa y nuestra casa será la casa de Él, porque todo será del Señor. Y al ser todo del Señor, nos pertenece a los unos y a los otros. No habrá favoritos. No habrá favoritos. Posiblemente habrá techos, pero no habrá puertas. Porque nadie querrá cogerlo de nadie y no habrá peligro de nadie. Y todo el mundo podrá entrar porque somos familia. Hermanos, el peligro de tener favoritos y el peligro del favoritismo hace que nosotros nos aborrezcamos los unos a los otros y que no nos podamos hablar de manera suave. Por lo general, hermanos, esto es tan común en todas las familias por culpa de nosotros, los padres, por falta de una mala educación y la mala manera de proceder. El otro peligro que corren nuestros hijos en la educación paternal es la injusticia. Pregunta: ¿hemos sido injustos? Aunque el favoritismo es injusticia, ¿cierto? Pero ¿hemos sido injustos nosotros con nuestros hijos? Efesios 6:4, que ese texto que lo conocemos de memoria, lo hemos repasado muchas veces, muestra uno de los peligros de injusticia. Efesios capítulo 6, vamos allá un momentico, por favor. Efesios 6:4, cuando Dios le da la orden a los padres de criar a los hijos, da una orden, dice 6:4. Y vosotros padres, escuchen, y vosotros padres, es una orden, hermanos, que la violamos casi siempre. Y perdonen, hijos, por todas las veces que he violado este mandamiento. Y perdonen, hermanos, por todas las veces que he violado este mandamiento como pastor. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y uno provoca a ira a los hijos cuando no los cría correctamente y cuando no los disciplina correctamente, y los provoca a ira cuando uno les exige o les demanda cosas que no son, que es parte de los peligros. Pero el texto es: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Si yo me pusiera a preguntarles a ustedes, ¿los provocaron sus padres a ira? Todos van a tener una gran lista. Y el favoritismo es una de las cosas que más produce ira. La falta de crianza ha provocado y produce ira. Muchos de los suicidios de la gente hoy en día se debe a esto, a que no hay crianza. Estamos en tiempos donde muchos de los hijos están siendo criados en amargura de corazón. ¿Sabe por qué? Por la ausencia de sus padres en la crianza. Y hoy en día muchos abuelos están en amargura de corazón por el abandono de sus hijos. Sus hijos los han abandonado. Como dice la canción, golpe con golpe yo pago. Causa y efecto. Mis padres me abandonaron, yo los abandono. Pero es más que eso, es parte del cumplimiento de las Escrituras. Lo que uno siembra, eso también recoge. Tenemos que arrepentirnos de haber sido malos padres para no ser malos hijos.
Tenemos que perdonar a nuestros padres que nos provocaron la ira porque no nos criaron. La mayoría de la crianza de los hijos está en manos de las escuelas hoy en día. Porque muchos padres dicen, yo nunca he abandonado a mis hijos, pero ha dejado la crianza a la escuela, a los colegios. ¿O no es así? Porque hoy en día más tardan los hijos de salir del vientre. Creo que son los mejores tiempos que los hijos pasan con los padres y los únicos tiempos donde los hijos, por la presión del momento, pueden estar con sus padres en todo tiempo. Porque una vez nacen, son abandonados en las manos de una niñera, en una guardería, después en la escuela y después en el colegio. Mire, esta época es una época difícil para la mayoría de padres, porque no saben qué hacer con sus hijos y están deseando que llegue rápido enero. ¿Qué hago con estos pelados en este mes y medio, en este mes? Tan cansones, tan molestones, ya no puedo trabajar, no puedo salir, no puedo jugar, y donde quiera que voy tengo que llevarlos. Eso provoca ira. Y muchos hijos ven que sus padres aman más su trabajo, aman más muchas cosas que a ellos. Y Dios quiere advertirnos en esto. Vosotros padres, ¿qué? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, hermano, en disciplina y amonestación del Señor. Hay que criarlos, hay que formarlos, hermanos, para hacer la voluntad del Señor, para hacer lo que es correcto delante de Dios. Por favor, hermanos, pensemos, nosotros hemos fracasado muchas veces. Madres que están aquí, si usted quiere ser una buena profesional, sea una buena madre y ser una buena esposa, y serás una mujer realizada, y podrás llegar a la presencia de Dios y darle buenas cuentas a Dios y decir como Jesús dijo: Señor, 2, 3, 4, 5 o un hijo me entregaste, lo cuidé, lo crié, aquí está, aquí lo presento delante de Dios. Las palabras de Ana deben retumbar en la mente de una madre. Es decir, Señor, dame un hijo para dedicarte todos los días de su vida. Pero no para llevar al templo para que el pastor lo críe. Eso ya pasó esos tiempos, hermano. No, es para que usted lo críe y lo presente delante de Dios el día que hay que darle cuentas a Dios. Es maravilloso, hermanos. En la historia tenemos ejemplo de muchas madres irresponsables, pero tenemos ejemplo de muchas madres fieles. Y lo saben que es lo triste, que hoy hogares con 1 y 2 hijos y no saben qué hacer con los hijos. Pero 20, 30 años atrás, mujeres de 10 para arriba y sabían qué hacer y encontraban trabajo para sus hijos y aún faltaban hijos para hacer el trabajo que había que hacer, y caminaban como los pollos detrás de la gallina. No, a veces el padre no estaba, no había niñeras, pero esos muchachos caminaban, trabajaban, servían, porque había madres responsables realmente en ese principio. Y uno se pregunta, porque la mayoría se llevan de diferencia 1 año, 1 año y medio cuando mucho de distancia, ¿cierto? La mujer salía de embarazo, 3 meses, más o menos de 4 meses de buena lactancia, y ya empezaba a ovular y quedaba lista para el otro. Y el marido aprovechaba, ¿cierto? En 10 años ya tenía la familia completica, hermano, completica. Hoy en día pasan 10 años y no tienen un hijo todavía, y todavía no quieren. Es triste, hermano, ver esos principios. Por eso es necesario, hermanos, que entendamos estos principios y cuidémonos de no provocar a ira a nuestros hijos. Y terminamos, hermanos, mirando Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Donde no solamente existe el peligro de tener a nuestros hijos, provocar a nuestros hijos a ira, sino de exasperarlos. Y es parte del mismo proceso, la exasperación de nuestros hijos. Y es Colosenses 3:21. Padres,
¿Qué dice? No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay cosas que exasperan a los hijos como esta. Poner al hijo mayor a cuidar al hijo menor. Eso desespera al mayor. Poner al hijo mayor a ser ejemplo del menor cuando el papá y la mamá no son ejemplos para ninguno de los dos. Eso exaspera al mayor. Y a veces el menor se desespera porque el mayor lo cuida y no sus padres. Y a veces ponen al mayor a corregir al menor. Pero no son los padres los que corrigen a los dos, sino que es el mayor quien casca al menor. Y el menor crece con el deseo de matar al mayor. Algún día haré grande. ¿O no ha sucedido así? Dice la Biblia 3:21. Padres, porque es problema de padres, no es problema de hijos. El problema del siglo XXI no es un problema de muchachos, es un problema de padres. El fracaso del siglo XXI es la mala educación de los hijos. Es el problema de ser padres, o más bien de no serlo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. A veces hay tantas ganas de irse de la casa, ¿cierto? Alcen la mano los que alguna vez tuvieron ganas de irse de la casa de papá y mamá, volarse. No más. ¿Y por qué? Por la exasperación que nosotros a veces producimos, por la ira que nosotros producimos y a veces por las divisiones que provocamos entre hijos, hermanos, por el favoritismo. Pues no es así. Y el pensamiento, algún día seré grande, algún día seré grande. Y muchos de nuestros hijos están esperando cumplir 18 para volarse de la casa. Hermanos, hemos pecado contra Dios y hemos pecado contra nuestros hijos. Y yo he pecado contra mis 2 hijos. Ustedes han pecado contra sus hijos. Hemos pecado los unos contra los otros por la mala crianza. En la iglesia pecamos también. Estos días he estado hablando con algunos hermanos que quieren salir de sus iglesias y siempre es lo mismo. Y es interesante que una de las razones por la que la gente quiere irse de la iglesia es por la falta de pastoreo. Y les ruego, hermano, que Dios que nos ayude a orar para que Dios nos dé unos 2 pastores más a poderlos cuidar a ustedes, porque ya no es capaz uno ya sino de atender las urgencias y no atender al rebaño. Necesitamos liderazgo que nos ayude a vigilar todo el rebaño, cuidarlo. Y es necesario, hermanos, es necesario. Pero la mayoría se van porque no hay pastoreo. ¿Por qué se quiere ir un hijo en la casa? La misma razón, no hay padres que cuiden. Hijos que les toca salir de la casa, desayunar solos. Llegar del colegio, almorzar solos. Y les toca irse a la cama sin tener nadie de quien despedirse, darle unas buenas noches. Y es necesario, hermanos, que papá y mamá estemos ahí, o al menos mamá esté ahí. Es el principio que nosotros debemos aplicar a nuestra vida, es el principio que debemos tener en cuenta. Por eso Deuteronomio es muy claro. Hablen con sus hijos, conversen con sus hijos cuando estén en casa, cuando caminen por la calle, al acostarse y al levantarse, para que sus hijos no pasen por estos procesos de injusticia, de favoritismo, de desesperación y de ira, que casi todos los estamos provocando. Consentir a los hijos para que, o a veces parte de las cosas que los hijos tienen en su corazón es parte de complacerles todos sus caprichos, porque un hijo a quien se le complacen todos los caprichos cae mucho más fácil en esto. Pero al hijo que no se le da ningún privilegio también cae en esto. Por eso tenemos que mantener un equilibrio y poder hacer las cosas bien hechas. ¿Qué va a decir, hermana Marlena? Pero a veces también se van de la casa porque uno no les permite hacer lo que ellos quieren. Así es. Pero entonces no hay que dejarlos ir, hay que echarlos, que es distinto. Sí, eso es cierto, hermanos. Un hijo no hay que dejarlo ir de la casa, pero si hay que echarlo, hay que echarlo. Como la disciplina. O sea, que no diga, me fui, papá me echó por rebelde.
por desobediente, que es el principio bíblico, que es distinto. Por eso cuando hay buena disciplina, cuando hay buena crianza, el hijo no se va, toca echarlo. Y cuando se va con la autoridad de sus padres, bajo la bendición del Dios Todopoderoso. Soberano Dios, gracias por ser el Padre perfecto y el Dios Todopoderoso. Y gracias porque tú como Padre eres modelo para nosotros, pero aún nosotros no te hemos copiado en todo lo que realmente debemos imitar. Hoy queremos darte gracias por perdonarnos y ser paciente con nosotros y tener misericordia con nuestros hijos. Oramos para poder cambiar y mejorar y poder hacer la voluntad tuya en nuestro hogar. Pero también ruego por nuestros hijos, para que ellos puedan comprender también lo que deben y no deben hacer, lo que le podemos y no podemos permitir, para que tampoco manipulen, para que podamos vivir en paz. Pedimos, Dios, que nos dé la gracia de perdonar y ser perdonados, de confiar y ser confiables, y poder tener hogares, Dios, donde estas cosas se eliminen, donde no haya favoritos, donde no haya injusticia, donde no haya ira, donde no haya exasperación, aunque sabemos que lo experimentaremos de alguna manera, pero fortalécenos en esos momentos para corregir, arreglar las situaciones y vivir en paz. Gracias porque como iglesia nos permite, Dios, ir arreglando todas estas cosas, y oro para que tú nos des corazones perdonadores, corazones humildes, mansos y dispuestos a amar. Y gracias por sostenernos a pesar de nosotros. La bendición tuya sea sobre todo tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.